Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Hola, sí. Buenos días. Bien, vamos avanzando en la parte teórica mientras logremos consolidar el tema de los laboratorios, ¿no? En principio, digamos, como estamos trabajando en el Moodle, y eso es lo que nos han indicado que debemos de hacerlo, entonces hay un administrador al cual se le ha hecho llegar una estructura como para que pueda hacer digamos, para que sea una plantilla, digamos, de cada curso, ¿no? Como si ustedes pueden entrar, por ejemplo, ya muy, para que le vea la configuración, ¿no? Ahí dice semana 1, semana 2, semana 3, pero también, o sea, se le ha hecho llegar el contenido de lo que podría ser los laboratorios, pero que ahora, digamos, eso bajo la modalidad anterior. Pero ahora hay que reestructurar toda vez que para este ciclo, por lo menos no estaba planteado o no estaba visto de que había que hacer los laboratorios como parte del curso, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, él ha quedado, por lo menos en el caso mío, supongo que es capaz de muchos profesores también, no sé si han hecho ya algún laboratorio en las otras secciones, pero podemos ir avanzando en la parte de la teoría y luego ya ver cómo encaramos el tema de los laboratorios, obviamente tocando los temas, ¿no es cierto?, que estamos viendo, pues, ¿no? Y que tenga cierta correlación, que tenga cierto orden. La ventaja anda en que tenemos tiempo, tenemos semanas disponibles con las cuales podemos jugar, ¿no? Podemos ver qué se van a hacer, qué temas hacer, etcétera, ¿no? Entonces, y como inclusive no han indicado cuántos laboratorios tienen que hacer, todo indica de que podríamos hacer 8 experiencias, pero esas 8 experiencias hay que darle un ordenamiento. ¿Por qué? Porque cada experiencia tiene que estar concordante con la teoría desarrollada, ¿no? En la malla anterior teníamos, como era un curso aparte, lo teníamos estructurado de otra manera, entonces todo eso, digamos, las experiencias obviamente una o dos pues, cambiarán, ¿no? O sea, pero en esencia se mantenían porque los temas que ahorita se ven a cabo, no, si bien es cierto, antes se veía desde Pasor, bueno, y bueno, ustedes lo han visto en la clase anterior, era la única diferencia, todos los demás temas se siguen manteniendo hasta donde he podido ver, ¿no? O sea, de lo que era realmente la malla antigua. Lo que cambia es el tema de la práctica y el laboratorio que se incorporan como una misma nota, o no sé cómo realmente será, porque hasta ahora no indican nada. Por lo pronto podemos ir avanzando en la parte de la teoría y luego nos vamos a dar nuestro tiempo como para ver el laboratorio, ¿no? Entonces, creo que la semana pasada conversamos algo, no sé si llegamos a algún acuerdo, entonces el delegado me tiene que estar enviando por WhatsApp o por correo los acuerdos a los que hemos llegado, ¿no? Porque yo manejo varias secciones, no solamente de acá, sino de otras partes, entonces un poquito que se me confunde es que no me dicen explícitamente, por ahora los acuerdos fueron tal, y se va a hacer tal cosa, cual cosa. Esa es la tarea del delegado que ya lo vi, que ya está presente, ¿no? Entonces, si no hay alguna pregunta de parte de ustedes, ver, podríamos continuar con la parte de la teoría. Ay, no sé si hay alguna inquietud de parte de ustedes. ¿No hay ninguna pregunta? Todo bien, profesora. Ya. Mira, entonces habíamos visto, bueno, vamos a un poco repasar. Creo que esta última parte lo vimos un poco así, como a la ligera, porque bueno, yo tengo que salir por unos 10 minutos, 15 minutos antes de la clase. ¿Por qué? Porque tengo clase de 12 a 2. Bueno, claro,
ya con el delegado hemos convenido de que él va a hacer la grabación, pero yo también, digamos, tengo que hacer la grabación a fines ¿cómo se llama? ¿Cómo les podría decir? De mostrar de que realmente, estoy grabando, ¿no? Ah, sí, estoy grabando. Entonces, a fines de que cuando hagan la auditoría por parte de SUNEDU, entonces tengo que yo mostrar también el Zoom y eventualmente también puedo mostrar la dirección que ya el delegado ha creado y en la cual están, digamos, presentes las grabaciones, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, desde el punto de vista práctico, tenerlo yo, bueno, de ahí también lo puedo bajar y lo puedo pasar, pero con fines de alguna directiva dada 10 minutos antes que tenemos que estar saliendo, para que en principio, para bajar el archivo y en segundo lugar para que el otro profesor pueda acceder al ID, ¿no? Porque el ID lo compartimos, no es exclusivo en el horario que me han dado, pero a las 10, de 10 a 12 ya no sé a quién le tocará, ¿no? Entonces anda por allí, ¿no? Por eso es que, mejor dicho, de 12 a 2 no sé a quién le tocará, ¿no? Pero bueno, son cosas de carácter práctico, de carácter técnico que también tenemos que resolver, ¿no? Entonces aquí ya habíamos dicho, estábamos hablando ya de una potencia compleja en los circuitos monofásicos y la definición estaba asociada a un concepto así fundamental, o sea, se define, o sea, es una definición, o sea, por lo tanto, de hacer una definición, que pues no hay más cosa que decir, ¿no? Se define entonces la potencia compleja como el producto de B por I asterisco. Tenemos en su expresión, ¿no es cierto?, en función del coseno, en función del seno, ¿no? Phi es el ángulo de la impedancia, ¿no es cierto?, por la impedancia conocido como el cociente de B por I, ¿no es cierto? Finalmente, al representarse la potencia en el plano complejo, igualmente, o sea, la forma de expresarlo en ese plano complejo es ese sombrero que se raya, ¿no? Para decir que tiene una componente real y una componente imaginaria. Entonces va a ser igual W más JQ. Ustedes ya saben que esto puede ser más menos JQ. En la generalidad de los casos es más JQ por el comportamiento del sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, una planta industrial, todo el sistema en conjunto, si quisiéramos hallar la impedancia equivalente de los N motores que trabajan allí en una fábrica de producción, y que cada motor, digamos, o sea, tiene su propia aplicación para levantar un molino, para hacer, digamos, o sea, para hacer para hacer, como les podría decir, para manejar un equipo de compresora, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si quisiéramos ver la impedancia equivalente, termina siendo el conjunto, el comportamiento de la planta industrial, al cual llamamos sistema, o sea, de carácter inductivo, ¿no? O sea, esto desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista como modelo expresado acá, ¿no? Donde dice, habíamos dicho también que la potencia activa es W, se llama la potencia útil, y Q es la potencia reactiva. Y sus unidades fundamentales, ya saben ustedes que estos pueden ser, digamos, pueden tener, digamos, pueden ser expresados en kilowatts, en megawatts, etc. ¿No? Del mismo modo, igualmente los VAR, en kVAR, en MVAR, ¿no? O sea, pueden ser expresados también para si el motor es pequeñísimo, que cosa que por nosotros no vamos a trabajar con milivatios, no vamos a trabajar con miliVAR, ¿no? Esos son valores que pueden trabajar ya en los circuitos electrónicos y bueno, los condensadores van a tener cierto tipo también de construcción para las aplicaciones para las cuales sean necesarias, ¿no? Vamos a aprovechar un poco ya que estamos aquí, digamos, cómo calculamos la potencia en un motor monofásico. O sea, normalmente el motor, ¿en qué unidades se expresa? A ver, delegado, un motor eléctrico, ¿en qué unidades viene expresado? Si usted se iría, por ejemplo, ahorita a comprar un motor, ¿cómo compraría? ¿Está el delegado? ¿Me escucha? Sí, profesora.
¿En qué unidades sería? ¿En qué unidades sería usted? Digo, ya se va, no sé, pues a Delsa y va a comprar, quiero comprar un motor, ya, ¿cómo le diría? ¿En ¿Cómo watts? pediría? No, un motor HP sería. en H, en O HP. caballo. Claro, HP es lo que nosotros normalmente usamos porque estamos asociados a la norma americana. CB, o sea, C así como C de casa, con B de valor, entonces eso, digamos, lo utilizan en las normas europeas, ¿no? Y obviamente nosotros trabajamos con los horsepower, ¿no? O sea, los caballos de potencia, ¿no? Los HP. Entonces, por eso es que como estamos afiliados a la norma americana, nuestros cálculos los vamos a hacer a los HP, pero eventualmente también podríamos decirle, pues, bueno, de pronto que se nos ocurrió comprar un motor alemán, ¿no? Entonces, y ellos trabajan bajo la norma europea, entonces siempre tendremos la posibilidad de cambiarlo, digamos, a potencia eléctrica. Como ustedes están viendo hasta ahorita, a nosotros lo que nos está interesando es la potencia eléctrica, ¿no? O sea, la potencia eléctrica, en este caso, digamos, o sea, los vatios, los volantes, reactivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, si bien es cierto, a nosotros nos interesa trabajar los vatios, pero generalmente los motores vienen asignados por el número de HP, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, dice acá, por ejemplo, las características básicas que tiene un motor? Estamos hablando acá de un motor monofásico. Pero si usted va a comprar un motor trifásico, igualmente, ¿no? O sea, va a tener el voltaje, en ese caso tendrá que ser el voltaje de línea, que luego más adelante lo veremos, ¿no? Cuando ya estemos trabajando en sistemas trifásicos, ya veremos que hay un voltaje de línea, hay una corriente de línea, hay una tensión de línea, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero por lo pronto, digamos, ahorita vamos a referirnos a la parte, suponemos que tenemos un motor monofásico, ¿no? Entonces, las características de placa normalmente vienen esto de acá, por eso usted tiene que ver, digo, o sea, cuáles son esas características mínimas que le debe entregar el fabricante, ¿no? La tensión, el voltaje nominal, la tensión de operación. Necesito un motor. Una ropa, no sé si oro, no sé qué cosa era. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Diga. Diga, joven. ¿Quién me estaba hablando? Nada, pues ahora disculpe. Ya. Entonces, las características básicas son, primero, el voltaje nominal. Usted tiene que ver a qué tensión va a operar, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos, o sea, en la planta industrial ya es a 440, 380, etcétera, etcétera, de acuerdo a los requerimientos que usted, o también hay motores que trabajan a 220, por ejemplo, en los laboratorios casi lo trabajan a 220, ¿no? A 220 y eventualmente trabajan a 380, ¿no? Entonces, el voltaje nominal, que es el voltaje de operación, es importante. Esto tiene que venir con una característica especificada por el fabricante. Usted tiene el número de HP, ¿no? Es el máximo número de HP, o sea, viene a ser la potencia mecánica. Necesito un motor de 50 HP, de, digamos, o sea, 380 voltios, con una eficiencia de ahí probablemente el fabricante le tiene que asegurar la eficiencia de ese motor, ¿no? ¿Qué eficiencia va a trabajar? Obviamente, digamos, usted nunca va a llegar al 100%, no sé, tiene eficiencia del 90%, 95%, es un motor bueno, ¿no? Por ciertas características. Y además su factor de potencia, ¿no? Y además su factor de potencia, ¿no? Entonces, como se dice, por ejemplo, acá tenemos esta potencia mecánica, pero para todo lo que hemos tenido hasta ahora, lo poco que hemos estado viendo, en ningún momento hemos hablado de HP, ¿no? Hemos estado hablando siempre de los vatios, hemos estado hablando de pronto de los VAR asociados a los elementos activos, a los elementos reactivos, etc., ¿no? Entonces, no se nos ha ocurrido hablar de HP. Entonces, pero como el motor viene con esas características, siempre hay una posibilidad de hacer el cambio, hacer la transformación a fines de trabajar ya con los valores, con los parámetros que nosotros necesitamos, ¿no? O sea, parámetros de tensión, parámetros de corriente, parámetros de potencia activa, potencia reactiva, y qué sé yo, ¿no? Entonces,
hay la posibilidad de calcular, de llevar ese HP, transformarlo a vatios, ¿no? O sea, a potencia activa, ¿no? Entonces, dice la potencia activa que absorberá el motor para un porcentaje de su plena carga, porcentaje de plena carga de acá, ¿no? O sea, un motor no siempre está en lo ideal, es que esté trabajando al 100% de su plena carga, ¿no? Pero esto depende, digamos, o sea, de repente el motor que va a accionar una palanca no necesita tener, digamos, accionar al 100%, de repente con un 80% es suficiente, ¿no? 80, 85%, ¿no? Tampoco puede trabajar, o sea, si yo tengo un motor, digamos, o sea, de 100 HP, no voy a trabajarlo pues a 50 HP, ¿no? O sea, estaría teniendo, o sea, pérdidas, no estaría explotando las posibilidades de ese motor, ¿no? Entonces, el máximo porcentaje de plena carga es 100%, ¿no? Entonces, y usted acá el porcentaje de plena carga, ¿no? Entonces, es 100% y entonces transformamos la potencia mecánica en potencia activa. La fórmula que vamos a utilizar es este de acá, número de HP por 746 sobre eficiencia. 746 es la relación de transformación que hace que los HP se van a transformar en vatios, ¿no? En vatios por el porcentaje de plena carga. Si es 100%, usted pondrá acá 1. Ahí donde está el poquito. Si es 100%, usted pondrá acá 1. Si es 80%, el porcentaje de plena carga, usted acá pondrá 0.8, ¿no? Entonces, siendo N el número de HP de plena carga, la potencia bueno, ya tenemos acá W, ya tenemos suficiente, digamos, si tenemos ya W, conocemos el factor de potencia o conocemos el ángulo de la impedancia, y ya sabemos que el ángulo de la impedancia es el ángulo del triángulo, ¿no? O sea, es el ángulo del triángulo de potencias, ¿no? Como ustedes entenderán, esto de acá se puede graficar, ¿no es cierto? Se puede graficar digamos, en el plano complejo. Entonces W está en el plano real, Q está en el plano imaginario, y entonces si ya conocemos un lado y conocemos el ángulo, podemos construir el triángulo de potencia. Pero eventualmente de pronto también, digamos, ya tenemos acá para el S, ¿no? El S, la potencia aparente, número de HP por 746 sobre N cos phi, ¿sí? Porcentaje de plena carga, un ángulo determinado que es el ángulo de acá, ¿no? Bien, entonces a nosotros lo que realmente nos va a interesar es este punto de acá, este punto de W, y luego nos va a interesar la corriente, ¿no? Entonces la corriente, ya como W aquí es igual, a ver, W aquí es igual, W es igual, a ver, W aquí es igual, Borja, W aquí es igual. Borja está. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. Firmaron su asistencia, ¿verdad? Todavía no he entrado. No, ya pasó por la hora. O sea, siempre yo le dije, o sea, Sí, me olvidé. tiene que entrar al Moodle entre 10 y 10 y media, por ejemplo, no si tenemos la clase. Si es de 8 a 10, entonces 8 a 8 y media, hay media hora de tolerancia para que puedan firmar la asistencia. Entonces, hay que firmarlo antes de entrar al Zoom, ¿no? Entonces, por supuesto, entrando a las 10 y 1 minuto, 2 minutos, o bueno, pues firman y luego entran al Zoom inmediatamente, pero tienen ahí media hora de tolerancia. Ya, por favor, hay que firmarlo, ¿no? Entonces, como ustedes han podido ver cuando han entrado también al Moodle, ahí les han indicado que tienen que firmar, poner presente, etcétera, etcétera. Ahí he visto que se han colocado un video a los alumnos para que firmen la asistencia, ¿no? Entonces hay que hacerlo siempre, todas las semanas, ¿no? Bien. Entonces, te preguntaba, ¿no? ¿A qué es igual W? W que es la potencia activa, sí, ¿a qué es igual? La fórmula con
con la cantidad ya. Sí, sí. Yo quiero calcular la corriente, entonces la potencia activa aquí es igual. Ya el voltaje por la corriente por el coseno de phi. Exacto, es B por I coseno de phi. Entonces esto viene a ser el W que está acá, y esto viene a ser el Q, ¿no? El JQ, el Q en módulo que está acá. Bien, entonces yo utilizando esa expresión que tengo acá, porque ya hice la transformación de los HP, ya los trasladé a la potencia, digamos, ya tengo los vatios, entonces ahorita lo que voy a hacer es utilizando B por I cos phi, ¿no es cierto? Esto de acá, si ustedes se dan cuenta, el número de HP por 746 sobre eficiencia viene a ser acá, ¿no? Y por porcentaje de plena carga es lo que es W. Si lo divido entre B y cos phi, ya tengo la corriente, ¿no es cierto? Entonces esto es el punto de partida, digamos, para hacer esa transformación y conocer esta relación que tenemos acá. Al conocer ambas cosas, ya estamos calculando la corriente, porque va a ser muy importante el cálculo de la corriente en los problemas que vamos a plantear y que vamos a realizar, ¿no? Entonces, bueno, la corriente sería, digamos acá, I es igual al número de HP por 746 o eficiencia por sí. Todos estos datos son conocidos, y el número de HP es la característica de placa. 746 la relación de transformación, porque es HP. La eficiencia me dijo que me lo daba el fabricante, ¿cierto? La tensión de operación me lo daba también el fabricante. Y el cos phi yo lo podía conocer, el factor de potencia, ¿no? Y el porcentaje de plena carga también lo puedo conocer, porque me van a decir a qué porcentaje de plena carga quiero que trabaje este motor. Y finalmente, digamos, o sea, seguimos bajo el mismo criterio, bajo la misma consideración, ¿no? Si B es igual B ángulo de cero, entonces la corriente está desfasada del ángulo de ¿qué? De la impedancia, que también es el ángulo de ¿qué? Es el ángulo de la potencia. ¿Y es el ángulo de qué? Es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente, ¿no? Entonces ahorita ya nosotros tenemos tres cosas que siempre recordar. Sí, o sea, si yo tengo, digamos, una impedancia, estamos hablando de una impedancia, ¿qué tipo de impedancia? Inductiva, ¿cierto? De una impedancia inductiva. Entonces, ya tenemos, ¿qué cosa tenemos? Tenemos que, a ver, ¿cómo van a ver, cualquiera que responda, ¿cómo van la corriente y la tensión en una carga inductiva? ¿Cómo van la corriente y la tensión en una carga inductiva? Cualquiera puede contestar. La corriente se atrasa. La corriente se atrasa. Muy bien, muy bien. Y punto número 1, ya. Entonces, en una carga inductiva la corriente se atrasa. El ángulo phi es el ángulo de ¿quién? El ángulo De la phi impedancia, de la impedancia. Entonces, entre B y entre I, ese ángulo, ¿qué ángulo debe ser? Entre la tensión y, correcto. Entonces, entre B y I es phi. El ángulo de la impedancia es phi. Y ahorita de pronto nos damos cuenta que el ángulo de la potencia también es phi. Se dan cuenta lo importante que es este valor, que es este ángulo, ¿no? O sea, está presente, digamos, en las tres consideraciones fundamentales, o en las tres cosas básicas que debemos de saber para hacer un diagrama pastoreal. Sabiendo eso, usted teniendo en la cabeza esos criterios completamente claros, entonces ya va a poder trabajar con mayor seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces miren lo importante que es este ángulo phi, ¿no? Y lo importante que es definirlo. En muchos casos, como les digo, nos dan como una carga ya determinada. Lo que yo ya voy a hacer es una sumatoria de tensiones, una sumatoria de corrientes para el sistema, pero para la carga siempre, casi normalmente me la están dando, ¿no? Entonces, no olviden eso, por eso estamos haciendo ya un resumen de es igual ángulo de cero, ¿no? Y es igual ahí ángulo de menos phi, de menos phi. Bueno, aquí hay, digamos, esta es la potencia compleja en circuitos trifásicos, ¿no? Entonces ya para circuitos trifásicos también se va a cumplir lo mismo, ¿no? Se va a cumplir lo mismo, o sea,
Más adelante ya lo vamos a ver eso con mayor detenimiento, pero adelantando un poco, ¿no? Igualito, ¿no? Tenemos acá para un sistema trifásico, solamente, bueno, que hay que agregar con la potencia compleja, se define como raíz de 3BL y asterisco ángulo definido. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? No más adelante, pero la transformación sigue siendo la misma, ¿no? O sea, BL, voltaje nominal de línea, en el número de HP, número de HP, en la eficiencia, posible factor de potencia, la W se calcula, ¿no? Si es trifásico, me dicen que es de 40 HP, yo pongo acá los HP, igualito por 746, entre eficiencia, porcentaje de plena carga. El S también es lo mismo que para el caso del monofásico, solamente la corriente ya aquí ya viene afectado este factor raíz de 3, que luego cuando entremos al tema de trifásicos lo vamos a descubrir y vamos a decir por qué aparece ese factor de raíz de 3, ¿no? ¿Bien? Tenemos acá, por ejemplo, ahora, luego vamos a presentar nuestras diapositivas, tal vez un poco más en detalle, pero en esencia vamos a realizar acá la corrección del factor de potencia, ¿no? O sea, en un circuito con motor eléctrico. En primer lugar, digamos, dice, en este caso deben especificarse los HP con que trabaja el motor. Entonces, obviamente, si no conocemos los HP del motor, no podemos hacer casi nada, ¿no? Es decir, y también a qué porcentaje de plena carga va a trabajar. Eso lo tienen que decir. Pero en el supuesto de que no les mencionen, ya saben ustedes, cuando hay ciertas cosas que no nos mencionan, que ya están como explícitas, entonces si no me mencionan acá, no me dicen a qué porcentaje de plena carga, ya usted ya no puede ni preguntar en el momento de la prueba, decir, profesora, ¿qué porcentaje de plena carga? Si yo no le he puesto el porcentaje de plena carga, entonces usted tiene que asumir que está trabajando al 100%, o sea, el porcentaje de plena carga es 100%. Es como que de pronto, también les decía, ¿no? Yo no les pongo la frecuencia, en algunos casos puede trabajar acá, decirles, no, B220, frecuencia 60 Hz. Entonces, pero si no les pongo, ustedes tienen que asumir 60 Hz. Si aquí les pongo para el motor, le pongo, digamos, le pongo la tensión, les pongo la HP, le pongo la eficiencia, y no le pongo, no le pongo el porcentaje de plena carga, entonces usted tiene que asumir que acá está trabajando al 100%. O sea, en su ecuación va a poner, en su cálculo acá, el porcentaje de plena carga va a poner 1, ¿cierto? Bien. Con el dato anterior se calcula la potencia activa y aparente, luego se procede preferentemente por el método gráfico, ¿está bien? La corrección del factor de potencia. En un primer momento, a ver, tenemos solamente el motor, ¿no? El motor está trabajando, ya conocemos sus características, y por lo pronto, digamos, todos los valores que me ha dado el fabricante, ¿no? Entonces, con eso yo voy a conocer la potencia, digamos, la potencia activa, ¿no? Entonces, voy a conocer el factor de potencia, es decir, voy a conocer su cos-phi, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a suponer en primer lugar, que no esté el condensador. Hagan una abstracción y no está el condensador, ¿ya? O sea, supongamos que aquí no esté el condensador, digamos, está abierto. A ver, a ver, cualquiera. ¿Cómo es la corriente que pasa por el motor? Se supone acá hay un generador, por cierto, acá hay un generador. Aquí hay un generador de tensión alterna. No es necesario ya colocarlo porque se supone, sino cómo se va a alimentar el motor, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, sería redundante, ¿no? Entonces, pero bueno, en algunos casos se les coloca así, alterna y todo lo demás, pero en este caso yo le puedo colocar solamente B, y pues se entiende que hay una tensión que va a alimentar al motor. En un primer momento asumimos que no hay C. ¿Cómo es la corriente? Se supone, es el generador, y del generador sale una corriente tal como I, como está expresado acá. ¿Ya? O sea, esto es un circuito en el dominio de la frecuencia. A ver, para cualquiera de ustedes, ¿cómo es la corriente? ¿Cuánto es la corriente en el motor? Si no está C.
¿Cuánto es la corriente en el motor? A ver, cualquiera. ¿Sería la misma corriente I? La misma corriente I. Correcto, perfecto. ¿Quién dijo? ¿Quién mencionó? ¿Cómo se llama? Torres Ayala. Para poderle ir, para la participación siempre es Torres Ayala. Muy bien. Entonces vamos a tener una corriente, ¿no es cierto? Bien. Entonces la corriente del sistema es igual a la corriente del motor. Es igual a la corriente del motor. Entonces, bueno, y ahora solamente estamos hablando con fines, digamos, teóricos, ¿no? Ahora le colocamos el condensador. Le colocamos el condensador. ¿Cómo va a ser, digamos, quién cambia? ¿Quién cambia? ¿Cambia I o cambia la corriente del motor? Si yo le coloco el condensador. Del motor. El motor, ¿Por qué? ¿Por qué? porque el condensador empieza a almacenar carga y hace que disminuya la corriente que llega. Si yo, por ejemplo, tengo acá, por ejemplo, y ya su sombrerito, pues ahí va. Y ya le hemos metido el condensador. Y va a ser igual ahí del motor más IC. Hagan un esfuerzo. Ustedes mismos pueden irlo graficando. Es que esto no es fácil manejar este acá. Ya. Entonces, al comienzo no estaba el condensador y entonces I es igual a I. Todos hemos coincidido, sí, todos hemos coincidido. Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, digamos, digamos, acá. Acá había una línea recta, déjame ver un ratito, ya, voy a ver si lo logro encontrar, ya, un ratito. Pero yo ahora ya no puedo escribir, ya, pero no importa. Ya. Bien, vamos a cambiar y vamos a decir lo siguiente. Supongamos que esto es B, ¿no? Esto es B. Voy a decir sea B en el motor igual a B. B ángulo de 0, ¿ya? B ángulo de 0. Esto sería I en el motor. Y en el motor, cuando no he colocado el condensador. Y esto, digamos, sería un ángulo teta, ¿no? Sería, bueno, supongan que ustedes sea acá un ángulo teta. O phi. Ya, un ángulo teta. Bien. Si yo le pongo el condensador, ¿cómo va a ser la corriente? Aquí, digamos, o sea, esta corriente I del motor es igual a la I del generador, si decimos así. Si yo le pongo, digamos, si yo le pongo ahorita el condensador, esa corriente, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Este es un circuito, este es un elemento, ven ahí lo que me estoy moviendo con la crucecita, ¿no? ¿Ven? Sí, profesora. Ya. Entonces, este es un elemento
teóricamente, puramente Capacitivo. capacitivo. Entonces, la ventaja que uno tiene es que cuando tú trabajas con los fasores, cuando tú trabajas con los fasores, es que tú te puedes venir acá, ¿no? Esto también es el fasor B, ¿no? Es el fasor B, ¿no? Te puedes trasladar un ratito. Un ratito, por favor, jóvenes. ¿Aló? Sí, hola Pedro, dime. ¿Por qué? ¿No? ¿Les falta sacar algo? No, por eso le digo, ¿les falta sacar algo? Ah, no. Ya. Ah, ya. Entonces, ¿cuándo? ¿El lunes que ha pasado? Ya. Ahorita, Pedro, yo estoy en clase, yo te voy a llamar, ¿ya? Yo te voy a llamar, Pedro. Sí. Ya, pero ahorita estoy en clase, entonces tengo que buscarlo y yo apenas salga algo a mi break, te llamo, ¿ya? Ya, Pedro. Ok, chao. Ya. Entonces teníamos acá, habíamos dicho que la ventaja que teníamos, por ejemplo, que estoy acá, yo lo podía trasladar y era lo mismo, ¿no es cierto? Yo lo podía trasladar. Esa era la ventaja que yo tenía con un fasor. Ahora, este es un elemento puramente capacitivo, Entonces, en un elemento capacitivo, ¿a qué conclusión habíamos llegado? ¿Cómo va la tensión y la corriente? La corriente adelanta la tensión. Ya, la corriente adelanta la tensión. Entonces, si la corriente adelanta, entonces no tengo que hacer con lo otro. Con este curso no me da. Entonces la corriente adelanta, entonces estaría más o menos allí, ¿no es cierto? Y entonces la corriente total sería eso que está allí. ¿La pueden ver? ¿La pueden entender? ¿Pueden hacer un esfuerzo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, pero profesora, ¿y por qué en un principio la corriente del motor está hacia abajo? Porque eso es una carga inductiva. Ya habíamos dicho que el motor es inductivo, por lo tanto la corriente atrasa a la tensión del motor. Sí, Entonces, tiene razón. esta tensión del motor, esta es la tensión del motor, esta es la tensión del condensador y esta es la tensión del generador. Por eso tomamos como referencia a la tensión en este caso del motor. Me interesa el motor y entonces, como eso está en paralelo, como el elemento de análisis es el motor, porque ahí me están dando sus características, su HP, su eficiencia, su porcentaje de la carga. Para mí el elemento de interés es el motor, ¿verdad? Entonces, aquí habíamos dicho entonces de que en un circuito, entonces la ventaja que tiene que usted con su fasor se puede desplazar, esa era la ventaja. O sea, que si bien es cierto, usted trabajaba, hacía todas las operaciones con vectores, pero ya, digamos, el vector, si usted quisiera representar un vector de acá, digamos, bueno, en este caso pues tiene solamente una componente real, pero ya si tuviese alguna componente real y una componente imaginaria, sería diferente ya aquí, por lo menos en la parte real, ese vector sería diferente al que está aquí, ¿verdad? Pero la ventaja que tiene el fasor es que yo lo puedo trasladar así paralelamente acá y a partir de eso cumplir con mis propiedades que yo sé allá. Este capacitor es puramente capacitivo, o sea, es capacitivo allá. ¿Qué cosa lo que yo sé de un elemento capacitivo? Que su corriente adelanta allá. ¿Esto qué cosa es? Esta es la tensión en el condensador. ¿Esto qué cosa es? Esto es la corriente en el condensador. Le está adelantando. Y esto va a ser igual la corriente. ¿Qué corriente es esa? A ver, usted mismo, Torres Ayala. Esta corriente de acá, ¿qué corriente es?
Torres Ayala. ¿Esta qué corriente es? Tengo acá I del motor más I del condensador. Aquí lo pongo I del motor más I del condensador. ¿A qué corriente es? La corriente que Del viene de sistema, digamos, o la corriente del generador, digamos a la corriente del sistema, o a la I total, no sé, póngale cualquier nombre, pero va a ser igual a la I, acá está como I, ya va a ser igual a la I. Ya. Entonces, si usted compara, digamos, si usted compara este valor de acá inicial, con este valor acá final, ¿quién es más grande? ¿IM o I? Obviamente IM. IM, claro. Entonces, Profesora, pero IM. tengo una duda. O sea, ¿pero Sí. qué pasa? Ahí, por ejemplo, usted ha dibujado la corriente del condensador como que un Adelanta. poco. Claro, no, claro, que la adelanta, pero, o sea, como que con un ángulo grande y con un, como, No, como este es ángulo un ángulo de pequeño. 90. Este es un ángulo de 90. Se Ya, supone que este ya es un de ángulo de 90. 90, claro. Claro, Pero ¿qué claro. pasaría si es que fuese más grande? O sea, si es que el módulo fuera más hacia arriba. Lo que Podría, pasa es que habría ahí una sobrecompensación, y yo no quiero eso. La condición ideal sería, ¿cuál? Digamos, que esta I sub C, vamos a llamarla I sub C, ¿ya? Esta I sub C, que viene a ser el condensador, esté en fase con B. Y en ese caso, ¿qué pasaría? O sea, se- que este I sub C va a llegar hasta aquí, hasta B. Hasta B, no sé si lo está viendo. Entonces, I del motor más I sub C va a ser igual a la I, pero la I ya está superpuesta con la B. En esa condición, ¿ante qué tipo de carga nos estamos encontrando? Resistiva sería. Resistiva. resistiva. Esa sería la condición ideal, ¿no? La condición ideal. ¿Qué significaría eso? Que de mi triángulo de potencias, que ahora lo vamos a ver en la otra lámina, que en mi triángulo de potencias, todo lo que yo he generado, el S que he generado, porque la tensión que uno, digamos, la tensión que uno genera o la potencia que uno genera son los volt-ampere. Entonces, como toditito eso se ha transformado en potencia útil, en potencia activa, entonces pues lo bacán, pues, ¿no? O sea, ya no tengo elementos reactivos. Ustedes saben que los elementos reactivos, o sea, son las empresas, digamos, generan multas por usted, digamos, o sea, hacer uso de la corriente magnetizante. Pero usted, si es que no tiene esta corriente magnetizante, o sea, no va a hacer operar su motor. Por eso es O que sea, ¿no puede llegar más arriba entonces? O sea, no sería pasa. sobrecompensado. Ya tú tendrías allí, si viene acá más arriba, si viene acá más arriba, a ver, déjame ver un ratito. Si se viene acá más arriba, ya, vamos a ponerlo allí ya para hacer exagerado. Si se viene allí, ¿cómo sería? Usted tendría I del motor, digamos, más esta I sub C ya se vendría hasta por acá. Entonces, Claro, más ya, arriba. entonces, ya hasta por acá se vendría, ¿no? Hasta cortarlo, ya. Entonces, entonces aquí tendríamos B y aquí tendríamos la corriente. ¿Cómo estaría esta corriente? ¿Cómo estaría Adelantada. adelantada? ¿Y qué tipo de circuito sería ese? ¿Qué tipo de Capacity. circuito capacitivo? ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo trabajan fundamentalmente? ¿Cómo se trabaja en los sistemas industriales, en los sistemas comerciales, en todo tipo de sistemas? ¿Cómo nos hemos dicho que las cargas normalmente cómo son? Inductivas. Inductivas, pues claro. Entonces usted viene acá y está trabajando, o sea, sobreexcitado, está trabajando en una condición que no es real, ¿no? Entonces, O sea, con esto podríamos concluir que si, por ejemplo, ¿no? Como usted preguntó al inicio, si es que no estuviera el condensador, la corriente es igual. Entonces, al colocar el condensador, en vez de que la corriente en el motor, o sea, la potencia que consume el motor disminuya, quiere decir que la fuente entrega más potencia, entonces.
En este caso lo que estamos haciendo es, un ratito. En este caso lo que estamos haciendo, ¿qué es? O sea, como la corriente acá es menor, entonces lo que estamos haciendo es de que el generador va a entregar menos corriente, ¿no? O sea, va a trabajar, o sea, ya no sobreexcitado, no se va a esforzar demasiado. Entonces, yo estoy haciendo esa corrección ¿para qué? Para que por dos motivos, para que no haya el generador no esté trabajando, no se esté exigiendo. ¿Por qué? Porque los motores le exigen corriente magnetizante. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque, digamos, al ser la corriente esta del motor igual a la corriente del sistema, al ser grande, ¿qué significa? Que en el proceso constructivo, en el proceso de instalación de mi generador a la carga, yo voy a utilizar un cable mucho más grueso, o sea, el cable sería aquí, en esta parte que estoy marcando, o aquí sería más grueso. ¿En qué caso sería? En el caso 1 o en el caso 2, el cable con el cual voy a hacer mi conexión sería más grueso. En el caso 2, ¿no sería? En el caso 2, en el caso último. No entendí la pregunta. Mira, yo te digo, en este caso 1 es cuando no está sin condensador, ¿verdad? Claro. El motor no tiene condensador. Para esto, a ver. Ya. Aquí tenemos en este caso, digamos, en este caso, estoy en el caso 1, ¿verdad? Estoy en el caso 1, ¿ya? Y en este caso, estoy en el caso 2, ¿ya? Observo así al ojo, ¿no? Al ojo, que esta corriente acá es mucho más grande. En realidad es más grande, ¿no? Y esto de acá es más pequeño. Entonces, si yo quisiera hacer una instalación, ya, tengo mi motor, y luego, digamos, o sea, tengo mi motor y tengo ahí una determinada carga. Entonces, o sea, tengo mi generador y voy a llegar a mi motor. Entonces, voy a utilizar por acá un cable, Entonces, ¿en cuál de los casos sería el cable más grueso? En este caso, digamos, De mayor corriente. Sí, que quería mayor corriente, claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Claro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá en este segundo caso? Estoy economizando el conductor de cable. Claro, cuando nosotros hablamos de 220, de un motorcito de un HP, de 2 HP, digamos, o sea, como que no tiene demasiada importancia. Pero usted sabe que en una fábrica son de 100 HP, 200 HP, o sea, ya la cosa es seria. Usted póngase a calcular acá a ver qué potencia estaría consumiendo un motor con 200 HP, imagínese, qué corriente estaría consumiendo. Póngase usted a calcular y se va a dar cuenta que es grande. Entonces, por eso es que, o sea, las empresas eléctricas, o sea, te hacen pagar ¿cómo se dice? Una multa. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, para ellos también les significa qué cosa, que para transmitir, para hacernos llegar a nosotros la energía, van a utilizar pues, conductores mucho más gruesos, etcétera, porque yo estoy requiriendo que, digamos, o sea, que me haga llegar esa potencia que yo necesito para que mi motor funcione. Entonces, como elemento de compensación, nosotros utilizamos lo que se llama el banco de condensadores. Entonces, cuando yo utilizo el banco de condensadores, esto ya es un trabajo que lo hace, digamos, la empresa misma, la industria misma, ¿no? Y usted como ingeniero va a decir, a ver, ¿sabe qué? Aquí va a hacer un estudio de todas las cargas que hay, va a obtener la potencia total, la máxima de demanda, o sea, va a obtener, digamos, o sea, en qué momentos está trabajando la fábrica a plena, digamos, a punta, ¿no? O sea, porque no siempre, pues, en toda fábrica se trabaja al 100%, no todos los equipos trabajan a la vez, hay etapas, por eso se llama proceso
de producción, hay un proceso que se realiza primero, luego el siguiente, pero no nunca están por una planta que para producir zapatos tenga cuatro etapas, ¿no? De repente de producir el cuero, de repente, digamos, después recién armar el zapato, luego, digamos, pegar la planta y luego ya moldear ya, ¿no? El zapato. Son 4 etapas. Entonces, pero las 4 etapas no siempre están trabajando juntas, ¿no? O no están trabajando al 100%. En la primera etapa puede estar, digamos, que le digo, fabricando la suela al 100%, pero en la última etapa, ya en el momento que está moldeando el zapato, no lo está haciendo al 100%, lo está haciendo al 30%, al 40%, etc., ¿no? Entonces, no está trabajando al 100% todas las etapas, ¿no? Entonces, este trabajo de acá se llama compensación de potencia reactiva. Entonces, este es un trabajo que lo hacen los ingenieros. A ustedes, digamos, cuando trabajen en una planta industrial, le van a decir, digamos, hágase, o sea, diseñe usted, en este caso es un condensador, pero un condensador que estamos afiliando, digamos, es un banco de condensadores, ¿no? O sea, ahorita pues hay diversos tipos de bancos de condensadores, desde los convencionales, que son, digamos, los clásicos, etcétera, hasta bancos de condensadores automáticos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es disminuir la corriente acá, disminuir la corriente aquí. ¿Para qué? Para que no me cobren la multa, digamos, para ahorrar mis cables, pero lo que necesita el motor, yo lo estoy inyectando por otro lado, yo voy a hacer mis cálculos y le voy a inyectar esa corriente magnetizante para hacer que mi motor funcione. Eso se llama compensación de potencia reactiva. Entonces, en conclusión, podemos decir que el condensador conectado en paralelo con un motor, ¿qué es lo que va a hacer? Digamos, va a hacer de que la corriente del sistema disminuya. Y el cosfi, que como sea este teta, y ahora vamos a tener acá un teta chiquito, entonces, digamos, esto va a ser, este de acá, va a ser un teta final, digamos, ¿no? un teta compensado, digamos, ¿no? Un teta C, por decirlo ya. ¿Quién es más grande, teta o teta C? Al ojo. ¿Quién es más grande, teta o teta C? Teta. Teta, pues entonces usted ya tiene acá un angulito mucho más pequeño. En la medida que si esto ya se acerca y llega acá, ya tiene un ángulo cero. Entonces, en esas condiciones, la tensión y la corriente están en fase, entonces toda la potencia generada se ha transformado en potencia útil. Esa es la condición ideal, la condición óptima. La condición que usted mencionó anteriormente no se da, ¿no? Porque estamos, o sea, puede darse pues, una situación muy particular, muy excepcional, no es que diga que tampoco, o sea, jamás, ¿no? O sea, los términos jamás no existen en estos casos. Hay excepciones que se pueden dar y que por alguna circunstancia pueda funcionar de esa manera, pero no es la generalidad. La generalidad es quedarnos en esta etapa, por ejemplo, ¿no? De repente yo he realizado una compensación, las compensaciones que he estado realizando ahora son del orden de tener un COSFI igual 0,98, 0,99, etcétera, ¿no? Que ya prácticamente llega a 1. No se llega a 1, obviamente, pero ya por condiciones de operación, porque es una condición ideal, pero ya hay grandes aproximaciones y justamente la idea es llegar a 1, porque de todo lo que uno le entregan, uno lo pueda ceder, ¿no? O sea, ya, lo pueda transformar en potencia útil, ¿no? Entonces, en conclusión, jóvenes, este tema es importante y ya saben entonces que la que va a variar es la corriente del sistema, la que cambia es la corriente del sistema, no la corriente del motor. La corriente del motor se va a mantener fija. ¿Por qué? Porque como hemos calculado la corriente del motor, lo hemos calculado a partir de esta expresión de acá, y esto de acá es fijo. Esto de acá, digamos, la tensión es fija, esta eficiencia también es fija, por lo tanto esta corriente o sea, el motor dice, yo quiero trabajar, me sale esta corriente 20 amperios, entonces el motor dice, yo quiero trabajar a 20 amperios y tiene que trabajar a 20 amperios, usted no lo puede hacer trabajar a menos, o sea, tiene que acomodarse a esa condición de operación, o sea, esa operación, digamos, de corriente nominal, porque está partiendo del valor de la tensión que le ha dado usted el operador, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? La carga decide su corriente con la cual va a trabajar, y usted, digamos, si acá le mete de repente un condensador mucho más grande, etcétera, esos ya son temas de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, el que va a variar siempre es la corriente del sistema, es la corriente que sale del generador, se va a hacer mucho más pequeño, ¿no? Eso es, resume, este dibujito que
espero que lo hayan tratado de entender. No anda muy bien, pues bueno, por graficar acá con el Zoom es un poquito complicado, mejor dicho, bastante complicado, pero la idea espero que se les haya quedado completamente clara, ¿ya? Espero completamente clara. Vamos a hacer algunos problemas, entonces ya sabemos acá luego de que entonces el teta inicial era grande y el teta final es más chico. Luego ya hay expresiones que te permiten calcular. ¿Cuál es la idea acá? Calcular el condensador. O sea, la idea acá es calcular el valor de C. ¿Y cómo lo calcularemos el valor de C? ¿Cómo calcularemos el valor de C? A través de la potencia. Reactiva. Puedo calcular Sí. la potencia reactiva del condensador, ¿no es cierto? Puedo calcular la potencia reactiva del condensador, ¿no? Calculo la potencia reactiva del condensador y luego digo lo que bueno, ahorita les voy a mostrar un pequeño resumen y luego vamos a pasar ya a otra hoja donde ya está más especificado. Calculo la potencia reactiva y luego vamos a quedarnos allí y vamos a pasar a una nueva hojita para ver realmente cómo se calcularía, ¿no? Cómo se calcularía, ¿ya? Entonces, eso creo que entonces van a haber casos en el cual, digamos, un reactor, en este caso capacitivo, cuando esté en paralelo, ya nos va quedando ya como una conclusión. Si yo coloco un condensador en paralelo con un motor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la corrección del factor de potencia. Y esa corrección del factor de potencia, ¿a quién me va a llegar? Me va a llevar a que mi generador va a trabajar un poquito más displicente, me va a entregar una menor corriente. Esa menor corriente me va a permitir, digamos, dos cosas. Ahorrar, digamos, en el precio de los cables, y básicamente, y me va a permitir, digamos, ahorrar en las multas que me va a imponer la empresa de repente, pues, no sé en qué área yo estoy ubicada, en qué zona está mi planta industrial, esté trabajando, pues me va a permitir, digamos, evitarme las multas. Y mi trabajo es esto de acá, o sea, trabajar, diseñar el condensador para hacer que esta corriente sea lo menor posible dentro de lo que los cálculos, dentro de que las técnicas lo permiten. Como les digo ahora, para compensación hay muchas técnicas, se ha avanzado mucho, en este caso hay automáticos, y si usted tiene, digamos, N motores, entra uno, sale el siguiente, y así sucesivamente. Es todo un tema que pues, de repente lo dejamos con un trabajito para que ustedes puedan, puedan matar el bichito de la curiosidad, ¿no? Entonces, nos queda claro entonces que ya, entonces un condensador en paralelo corrige el factor de potencia y disminuye el factor de potencia y hace que la corriente de que sale del generador sea más pequeña y el condensador trabaja más holgadamente, no se exige demasiado, etcétera, etcétera. Pero por otro lado yo le voy a meter potencia reactiva por otro lado, por otros medios, y para eso yo voy a realizar, digamos, voy a diseñar el banco de condensadores que haga posible corregir ese factor de potencia que acá es muy grande, ¿no? Este ángulo teta es mucho considerado con el teta C, ¿no? Bien, entonces, Para una pregunta. Sí. Ya que usted menciona de que la corriente que entrega la fuente, digamos, es menor a la corriente que requiere el motor, no si se conectara de manera directa. ¿Cuánto menor es esa reducción, digamos? O sea, un 50%, lo reduce, o sea, ¿cuánto menor es? Depende del factor de potencia al que yo pueda llegar. O sea, puede ser un 70, 80%, depende, o sea, de cuán el banco de condensadores, cuán sofisticado pueda ser, cuán digamos, ¿qué te digo? No? Básicamente, cuán sofisticado, ¿no? Cómo yo lo pueda diseñar de tal manera de que me permita que ese ángulo que acá todavía lo tenemos acá, que no lo borré, este teta C, sea lo más pequeño posible. Como te digo, lo que se ha conseguido es digamos, que el cos-phi de este ángulo teta sub C llegue a ser 0,98, 0,99 en condiciones casi ideales. Es lo máximo que se ha conseguido, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que ir haciendo pruebas, tengo que ir viendo, le aumento más condensadores, cómo puedo hacer, es todo una técnica, ¿no? O sea, de manera teórica, y como idea, es que yo tengo que colocar el banco de condensadores.
la forma, el método para diseñar este banco de condensadores, es todo un tema que hay que desarrollar y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, definitivamente, sí se logra, pues, o sea, significativamente, ¿no? Entonces, a ver, los problemas que hagamos, pues se puede lograr, digamos, un 70%, por decir, o sea, de disminuir la corriente, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que ya hemos resuelto el problema, como te digo, de los conductores, hemos resuelto el problema de la multa. Ahora, obviamente, ese banco de condensadores tampoco no es que no cuesta bastante. Cuesta bastante, depende del nivel digamos, o sea, de corrección que usted va a hacer, depende de qué tasa que quiera conseguir, es una inversión que usted va a hacer, pero a la postre le puede resultar carísimo, aparentemente en un primer momento, pero de repente en los siguientes 5 años o 6 años ya usted puede empezar a recuperar esa inversión que hizo, y la recuperación a partir de esos 5 años hasta los 20, 30, 40 años que pueda durar la empresa, ya va a ser solo para hacer ahorro para la empresa, ¿no? Porque pues, siempre hay inversión, no siempre es utilidad, ¿no? Esa inversión realizada con el tiempo se va a transformar en utilidad para la empresa, porque ya le va a venir el recibo menos, entonces o sea, con eso ya va a estar ahorrando y significativamente, y probablemente, como les digo, en los siguientes años ya pues, recupera esa inversión del diseño que hizo para su banco de condensadores, y ya pues si la cosa le resulta mucho más fácil. Esto es un temita bien interesante que lo vamos a ver con los problemas cuando hagamos los seminarios, pero eso le debe quedar completamente claro como idea al día de hoy, ¿ya? No sé, por aquí, a ver, no sé si lo hice para pasarlo a ver, no sé si eso es. Aquí, digamos, estábamos haciendo para que tengan ustedes, porque estábamos hablando de la potencia compleja, ¿no? Habíamos partido, ¿no? O sea, que lo que hemos definido ya en el librito, ¿no? O sea, en las copias de clase del profesor, B por I asterisco, ¿no? Una carga inductiva, aquí está, una carga inductiva, ya lo saben ustedes, ya saben que S es igual a B por I ángulo de teta, o sea, B por I es S, ¿dónde está el puntero? Bien. Es S ángulo de θ, ¿no? Y S es igual a P más JQ. Entonces lo que veíamos acá era lo siguiente. Otra forma que usted puede, digamos, de hallar la potencia activa, ya que se llama, ¿en qué unidades está? ¿En qué unidades está? Está en vatios, ¿no? O sea, son fórmulas complementarias que de repente le pueden ser de utilidad, ¿no? O sea, siempre hay que tener diversas alternativas. Esta P, digamos, de la definición, ¿a qué era igual? A ver, que alguien me conteste, ¿esta P a qué era igual? ¿Esta P a qué era igual? A ver, ¿a qué era igual? ¿Potencia activa? Sí, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual? ¿Cuál era su formulita? B por I cos de phi. Claro, B por I cos de phi, perfecto. Entonces esta P es B por I cos de phi. Pero también, digamos, o sea, digamos, si tengo para una carga resistiva, va a ser igual a RI cuadrado a B cuadrado sobre R, que es una ayuda, es un recurso que podemos en algún momento también necesitar. Esta Q era igual, era B por I seno de phi, ¿no es cierto? Esta Q va a ser igual también a X por I cuadrado, eso B cuadrado sobre X, ¿no? Estamos analizando el caso de una carga inductiva, que es lo que hemos dicho que aparece en la generalidad. Y el S aquí es igual a Z por I cuadrado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, aquí teníamos lo siguiente, habíamos dicho que el Z, ya todos lo sabemos, aquí hemos asumido que el B está a ángulo de 0, el I está atrasado y le hemos puesto que está igual a I menos θ. Entonces,
El Z, entonces va a ser igual Z ángulo teta. Ya, es como un resumen. Entonces el teta es positivo, el teta aquí en atraso, y este Z va a ser igual a un R más un JXL. Entonces, el gráfico, ¿no? Ustedes me habían dicho, ¿dónde se grafica la impedancia? En el plano complejo, ya en el plano complejo, es el plano real y el plano imaginario. Entonces, el Z es igual a un R más un JX. El teta es el teta de acá, ¿no? El punto de partida para hacer todas estas definiciones es el teta que está acá, que es la característica de esta carga inductiva. Luego habíamos dicho también, bueno, ya hemos definido que S es igual a B por I asterisco, y entonces nos hemos encontrado que esto es para una carga inductiva, estamos viendo las formas diferentes en el que yo podría expresar la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente como un recurso adicional, como una herramienta adicional. De repente se me hace más fácil, me piden que calcule la potencia en un R determinado y conozco la corriente, entonces ¿para qué voy a irme a buscar B por I coseno? Ya bueno, sé que el coseno de 0 es 1, pero de repente no puedo calcular la potencia, pero sí conozco la R y conozco la corriente, qué bacán. Entonces digo, la potencia es igual a RI cuadrado. Ya me ahorré de repente, digamos, la tensión que debía de calcular o que debía tener, no la puedo tener por algún motivo, no lo sé, no me sale, etcétera. Entonces utilizo un recurso. O de repente no, por la corriente no está, no puedo, cómo lo calculo, no lo sé, puede ser, pero sí me dan la tensión. De repente dice, en ese elemento la tensión es 20 voltios, ¿no? Porque se le van a dar a ustedes el valor eficaz, no le van a decir la tensión es ahí 20 ángulo de 50, nunca le van a decir así, la tensión ahí es 20, pero conozco, pucha, no lo puedo hallar, que va acá, entonces ya calculo la potencia activa, ¿no? Entonces, estas ecuaciones, grábensela, porque en algún momento siempre les va a ser de utilidad, ¿ya? Entonces, teníamos acá, entonces, ya tenemos acá el triángulo de impedancia, ahora tenemos acá el triángulo de potencia, ¿no? Siempre hablando de este elemento que está aquí, siempre hablando del elemento con una carga inductiva, ¿no? Entonces tenemos acá, ya, tenemos, S es igual a P más JQ. P, ya también esto, la potencia, habíamos dicho, se define la potencia compleja, por lo tanto está en el plano complejo. Entonces, tenemos P es igual a B por I coseno de teta, es igual a S coseno de teta, ¿no es cierto? Q es igual a B por I seno de teta, o S seno de teta. Puede darse el caso de que yo pueda conocer S y pueda conocer teta, ¿no? El coseno de teta es igual a P sobre S, ¿no es cierto? Entonces, lo que se genera es el S. ¿En qué unidades está S? A ver, ¿quién puede responder? ¿En qué unidades está S? En ohmios. ¿En qué? S, estamos hablando acá potencia, mire, estamos En acá con vatios. potencia. S. En vatios. No, En vatios. What? Vatios. ¿P no estaba en vatios? ¿P no estaba en vatios? ¿Ah? ¿P no estaba en vatios? Potencia en Sí. watts debe estar. ¿En watts? ¿P en qué unidades estaba? En watts. ¿P en qué unidades estaba? ¿Q en qué unidades estaba? ¿En qué unidades estaba? Watts. Esta potencia reactiva. Q. Bars. ¿Para qué estaba el plano complejo? ¿Para qué? Si este es vatios, entonces ¿para qué yo me meto el plano complejo? ¿En qué unidades está P? ¿En qué unidades está P? B por I coseno de teta, que lo habíamos visto en la lámina anterior. ¿En qué unidades estaba? En vatios. Vatios, aquí nos dice P es igual a B por I coseno de teta. ¿En qué unidades está? En vatios. ¿Y Q en qué unidades está? También en vatios. ¿Y por qué no lo he graficado entonces acá en esta misma línea si está en vatios? Vatios En bars. En bars, pues, en VAR, vol ampere reactivo. Q está en vol ampere reactivo. ¿Y ese en qué es igual? ¿En qué unidades está? Aquí que dice, S es igual a B por I. ¿Qué significa? ¿En qué unidades está esto?
Volampere. Volampere, muy bien, seguro que es Karen. ¿Es Karen o quién es? Sí, profesora. Ah, Karen, ¿eh? Ya siempre yo veo a los alumnos que participan, tienen que participar todos, ¿sabes? La próxima semana por lista les voy a hacer participar. Ah, está muy bien, Volampere. Entonces, P en vatios, Q en VAR, o sea, se le pone reactivos para hacer notar el efecto monetizante, y S es igual B por I, entonces Volampere. Entonces, por ejemplo, la central de Mantaro, digamos, o sea, ¿cuánto genera? A 100 megavatios, o sea, 100 MVA, 100 MVA, que son MVA, significa MVA, Volampere, o sea, la potencia que se genera viene en Volampere. Entonces, ¿qué viene a ser el coseno de teta? El coseno de teta, llamado el cos phi, o digamos el factor de potencia, es la relación existente entre P y S. Si yo genero S, ¿no es cierto? Y hago que toda esta potencia generada sea igual, se transforma en potencia útil, entonces el coseno de teta, ¿cuánto sería? Si todo esto de acá, toda esta S, se transforma en potencia útil, ¿no? Se transforma en potencia útil, el coseno de teta, ¿cuánto sería? O teta, ¿cuánto valdría? Teta, ¿cuánto valdría? 1. 1. ¿Y eso qué significaría? Coseno de teta, digamos, y coseno de teta igual a 1, teta igual a 0, ¿qué significaría eso? ¿Ante qué tipo de carga me estaría encontrando? ¿Resistiva? Claro, pues de carga puramente resistiva, tensión y corriente en fase. Entonces, cuando toda la potencia generada se transforma en potencia útil, entonces ya en ese momento el sistema se está comportando como un sistema puramente resistivo. O sea, toda la potencia generada se ha transformado en potencia útil, ¿no? Claro, que eso no se da, hay pérdidas, hay una serie de cosas, ya hemos dicho ya, y además que depende del grado de corrección del factor de potencia que lo estoy realizando. Pero la condición ideal es esa, ¿no? Que toda esta S se transforme en P, entonces allí estoy en la condición ideal, ¿no? Entre tensión y corriente en fase, entonces estoy ante un circuito puramente resistivo, ¿no? Ante un circuito puramente resistivo, ¿no? Esto de acá es una especie de un resumen que deben de saberlo. Entonces, ¿para qué? Para la carga inductiva, ¿no? Porque con eso van a trabajar siempre. No olviden de estas fórmulas que están aquí, no olviden de cómo deben graficar su impedancia, no olviden cómo deben de graficar su triángulo de potencias, no olviden, a propósito, no he puesto las unidades, no olviden en qué unidades van, entonces cómo se grafica en el plano complejo. Entonces, ¿cuál es la condición óptima condensilial? Cuando todo lo que genero lo transformo en potencia útil. Entonces, en ese caso, toda la potencia es útil, no hay potencia que se pierda, digamos así, aparentemente que se pierda cuando hay un comportamiento reactivo de algún elemento, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan y lo tengan presente, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Este es un resumen, recontra resumen, ¿ya? Que les debe de servir y que les debe de ayudar. Si han entendido esto, ya más o menos estamos yendo por buen camino, y bueno, al parecer están entendiendo, y eso me alegra, y me alegra más cuando participan, aunque sea equivocadamente, participen y me dicen, no, es esto, potencia activa, entonces, ¿y para qué entonces yo dibujo pues de esta manera, si es potencia activa, ¿no? Entonces, pero está bien que lo digan así, y entonces juntos decimos, no es así, porque si no, no habría el triángulo. Entonces llegamos ya a una conclusión de que es potencia activa, potencia reactiva. ¿Por qué? Porque por el elemento en el cual está actuando, ¿no? Porque está representado en el plano complejo, y las cargas siempre aparecen en, digamos, como se dice, una abstracción matemática. Las cargas las representamos de esta manera, ¿no? Siempre estamos trabajando así, haciendo abstracciones, porque esto de todo, o sea, no es real, ¿no? Porque esta X serie le falta su R. Entonces, si yo quisiera hacer estricta, diría que sería, esta X serie va a ser su URL más un
más va a tener su valor de XL también, un valor, ¿no? Entonces, pero bueno, ya no llegamos a esos extremos porque esto digamos, estamos utilizando una sección matemática para acercarnos a explicar los comportamientos de los elementos y ya vamos dándonos cuenta que sí, hay una aproximación y una conceptualización de las ideas que tenemos que tener claridad. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta sobre estos jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro? Espero que en la práctica no me estén haciendo cosas indebidas, que no me estén haciendo diagramas fasoriales, así medio raros, medio que no se puedan entender, que se estén pasando, digamos, o sea, que me estén, o sea, ya, el máximo ángulo que se puede conseguir, ya, el máximo ángulo que se pueda conseguir entre B e I, ¿de cuánto es? El máximo ángulo, a ver, delegado. 90, pues. Y de repente por ahí me sale, digamos, el ángulo entre B e I, de repente me sale, pero a veces ustedes cuando están operando continúan, ¿no? Me sale el ángulo entre B e I, digamos, en el elemento. Por ejemplo, acá el máximo ángulo debe ser 90. Aquí en R, ¿cuánto debe ser el ángulo? 0. Pero entre su tensión y su corriente del elemento. Aquí tiene que ser 90 entre su tensión y entre su corriente, ¿no? Entonces, entre B y I, digamos, va a salir, ¿qué ángulo va a salir? Va a salir un ángulo, pues, o sea, como teta, ¿no? No va a salir 90 ni va a salir 0, porque aquí hay una combinación. Y al haber esa combinación, este ángulo va a tener un ángulo de teta, ¿no? Entonces, si por algún motivo le sale de repente aquí en el sistema, en el elemento, B y entre I, porque B entre I es el ángulo de la impedancia, si le sale 101, ¿eso estará bien? No, no es cierto. ¿Por qué? No, porque el máximo es 90. El máximo es menos 90 en este caso, por el sentido de la corriente. Entonces, esas cosas tienen que tomarlo en cuenta, pero no, a veces, por algún motivo, por un error en la operación, le sale ese valor, y ustedes sin darse cuenta siguen operando y eso está mal, ¿no? Siempre en algún momento tienen que pararse a mirar si es que hay compatibilidad entre lo que están ustedes allí operando, entre lo que ustedes están calculando, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces hay que tener criterios, ya sabemos ya qué valores son los límites, ¿no? Y qué valores son los que establecen los límites, la tensión y la corriente, en este caso, tensión y corriente del sistema, ¿no? Entonces, cualquier valor por encima de 90, entonces hay que ponernos de repente, si nos damos cuenta, hay que ponernos a replantear las acciones y decir, ya, pues ya me equivoqué, por aquí creo que debe haber un error y no continuar en el error, ¿sí? Bien. Bueno, esto ya no, eso ya lo hemos visto, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Aquí solamente para representar el plano complejo, ¿no? Aquí está la R, ¿no? Aquí está la inductancia, aquí está la capacitancia, entonces esto es la representación en el plano complejo de la impedancia, ¿no? Eso ya lo saben, eso no da. Vamos a ver. Leyes de Kirchhoff, ¿no? Bueno, estas son unas copias que estoy haciendo, ¿no? O sea, empezando a hacerlas recién, algo estuve hace tiempo, retomándolas, etcétera, ¿no? No vamos a caer, digamos, en esta parte de acá, ¿no?
Estas partes de acá, teóricamente, ustedes ya le han hecho la definición, ¿verdad? ¿No? Entonces, ya han planteado estas consideraciones, etcétera, etcétera. Nosotros ahora nos estamos interesando más, bueno, eso de todas maneras hay que hacer, porque hay que decir de dónde uno parte, cuál es el punto de partida para poder llegar a lo que a nosotros nos está interesando. De pronto todo eso de acá no es motivo de nuestro interés ahorita de manera prioritaria, porque bueno, aparentemente ya lo hemos llegado el ciclo anterior, pero eso no significa de que no tomemos en cuenta de dónde salen las deducciones para plantear lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Esto viene a ser, estábamos hablando de las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Estábamos hablando de las leyes de Kirchhoff, pues estábamos hablando de las leyes de tensiones de Kirchhoff. Entonces, en una malla cerrada, entonces estos de acá, B1, B2 y B3, ¿qué elementos son? ¿Qué elementos son? ¿Qué son? Son fasores, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Sí. Claro, o sea, entonces acá, en esta malla cerrada, pues que tenemos acá, por eso, por ejemplo, acá tenemos una inductancia, tenemos por acá de pronto una capacitancia, tenemos por aquí, digamos, una fuente de tensión, tenemos una fuente de corriente, en cada una de ellas se han definido las tensiones, y bueno, a nosotros nos interesa la tensión, el dominio de la frecuencia, ya bueno, esas cosas son las deducciones, esto lo deduje ya sé de dónde viene, etcétera, etcétera, para que y bueno, si yo estoy haciendo una copia tengo que saber de dónde lo estoy deduciendo, no le puedo poner de frente B1 más B2 más B3, aunque ya si ya definí el fasor como lo he definido anteriormente, de frente puedo yo decir que la ley de tensiones, ¿no? El relacionado con los fasores es este punto, entonces B1 más B2 más Bn igual a 0. Del mismo modo acá tenemos aquí las corrientes, ¿no? Tenemos elementos inductivos, capacitivos, tenemos acá fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y del mismo modo tenemos acá entonces que la sumatoria de corrientes desde el punto de vista fasorial y 1 más I2 más IN igual a 0, ¿no es cierto? Entonces creo que eso nos queda completamente claro y es un pequeño repaso, ¿no? Luego tenemos acá divisor de voltaje, ¿no? El divisor de voltaje básicamente se asocia con los elementos que están conectados en serie, Z1, Z2, ZN, ¿no es cierto? Entonces tengo, digamos, para hacer, por ejemplo, el divisor de tensión en la impedancia X. Bueno, ustedes ya, eso ya lo saben, creo que ya ni debiera mencionarlo, simplemente a manera de ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? Bueno, pues a manera de recordar, ¿no? O sea, de repaso. Entonces, Bx es igual a I por Zx. Bn sería igual a I por Zn, ¿no? Entonces tenemos aquí Bx es igual a I por Zx, ¿no? Bx es igual a I por Zx. La corriente del circuito es I sobre Z, y entonces acá vamos a tener esto de acá. Entonces, aquí, ¿cuántos hay? Bueno, pues aparentemente hay X elementos, por decirlo. Entonces, Bxi por Zx y I por Zx. Ese es el elemento X. Pero el I es el E sobre la sumatoria de Z1, Z2, Z3, Zn sobre Z total, ¿verdad? Entonces, el Bx este es el divisor de tensión, es el Zx, ¿no? De Z total por E. Y para cualquier caso, ¿no? Para el Z1 igualmente, ¿no? Sería B1 es igual a Z1 entre Z total por E. Entonces, esta es la fórmula de divisor de tensión que ustedes también ya la saben y ya la manejan. En este caso tenemos acá el divisor de corriente. Estas están asociadas en un primer momento, ¿no? O sea, yo puedo hallar el Z total, pero les habíamos indicado que cuando ustedes trabajan con circuitos en paralelo, es mejor trabajarlos con admitancias. O sea, estas impedancias la hemos transformado en admitancias, Y1, Y2, Y3, YN, ¿no? Entonces, tenemos acá entonces IX es igual a IX sobre I total por I, ¿no? Entonces IX también podría ser Z total sobre ZX por I. Pero nosotros vamos a trabajar cuando se trate de digamos,
repito, cuando se trate de trabajar, ¿no? Para hacer divisor de corriente, vamos a tratar de trabajar básicamente con las impedancias, con las admitancias, ¿no? O sea, si tenemos ahí una impedancia, la transformamos en admitancia y trabajamos más directamente de esta manera, ¿no? Entonces creo que eso también es un tema ya un poco visto, pero simplemente estamos recordando. De aquí viene lo que viene potencia activa, ¿no? O sea, ¿eh? En el dominio del tiempo, ¿no? Aquí viene la potencia activa en el dominio del tiempo. Aquí hay que ir siempre a las raíces, ¿no es cierto? Vienen de acá, ¿no? De la parte en el dominio del tiempo, de la potencia activa, potencia reactiva, ¿no? O sea, en un circuito R, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, la potencia promedio, ¿no? La inscripción de la forma de onda de la potencia en la figura 4, de la figura 4 de un circuito puramente resistivo. Aquí está, por ejemplo, la tensión, la corriente en fase, de la forma de la potencia, en el dominio del tiempo, etcétera, etcétera. Eso que está en cualquier libro, que ya lo han visto, y viene de pronto lo que yo les he dicho acá, ¿no? La potencia, ¿no? Se puede obtener de otras formas alternativas, ¿no es cierto? En este caso, B por I, me faltó acá poner coseno de teta, por ejemplo, ¿no? Siendo teta igual a 0, ¿por qué? Porque estamos haciendo el análisis en una carga resistiva. Y era eso lo que habíamos dicho en esa hojita resumen, ¿no? I cuadrado R, B cuadrado sobre R. Potencia es una carga inductiva, ¿no? Aquí también está la corriente, la tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes ya lo han visto eso. Aquí tenemos los valores alternativos, o sea, QL es igual a B por I, ¿no? Sería, por ejemplo, seno de teta, B a R, ¿no? Y cuadrado de XL, B cuadrado sobre XL, QL es B a R, ¿no? Potencia sea una carga capacitiva, tenemos acá potencia una carga capacitiva igualmente, y cuadrado XL, B cuadrado sobre XL, las unidades también en bar, ¿no? Y luego finalmente acá tenemos, ¿no? Igualmente, ¿no? Antes les mostré la potencia aparente, los volamperes, el B por I, la potencia aparente, ¿no? Del triángulo de potencias, y cuadrado Z, B cuadrado sobre Z, ¿no? Entonces luego acá estamos repitiendo acá, tenemos el triángulo de potencias que ya lo hemos visto, acá estamos viendo, digamos, o sea, las magnitudes, ¿no? De las, o sea, y por R, ¿qué cosa es? Es B en R, B en X es igual a B total, ¿no es cierto? Aquí ya sería, aquí ¿qué cosa es? Aquí ¿qué cosa es? Y cuadrado R, que viene a ser la potencia activa, y cuadrado XL, que viene a ser la potencia reactiva, y B por I la potencia aparente. ¿En qué se transforma? El triángulo de potencias. No ha salido bien. P, Q, I, S, ¿no es cierto? Entonces, S es igual a P más Q, S es igual a B por I asterisco, que ya lo hemos definido anteriormente. P es igual a P ángulo de 0, ¿no? QL es igual a JQL, QC es igual a menos JQC, ¿no? Y asterisco es el conjugado de la corriente, ¿no? Tenemos acá así. Entonces, aquí cosa es el factor de potencia. El factor de potencia, ¿cómo se define? Como la razón entre la potencia real y la potencia aparente, ¿no? P sobre S. Entonces, teta es igual a arco cuyo coseno es igual a P sobre S, ¿no es cierto? Bien, entonces, eso sería un poco digamos, el resumen, ¿no? De lo que hemos visto, ¿no?
Se me ha colgado la... Se me ha colgado la... Chamal. Un ratito. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, profesora. Lo que Sí, pasa es que se me profesora. colgó Sí. la computadora. Se me colgó la computadora. Miren, aquí, por ejemplo, este archivito se los he mandado. Es corrección de factor de potencia. No sé si se los he puesto. Creo que sí. No me recuerdo. Fíjense bien, ¿no? Les he mandado dos artículos para la semana 2, creo que es. No me recuerdo. Pero siempre tienen que ir mirando el aula, ¿no? Y esas lecturas son necesarias porque de ahí yo les puedo tomar un tesoral, les puedo tomar digamos, un problema para la práctica, qué sé yo. Corrección del factor potencia, esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿No? O sea, ¿cuál es el factor de potencia, por ejemplo, para la manera de referencia, que ustedes sepan, una lámpara incandescente? Ya no se usa esto, ¿no? O sea, esa lámpara incandescente ya no se usa, ni tampoco ya las lámparas fluorescentes de vapor de mercurio, ahora están utilizando esas lámparas tipo LED, ¿no? O sea, que son más eficientes, que mejoran el medio ambiente, y etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya habla de qué es cosa la potencia activa, las unidades, la potencia reactiva, aquí se está haciendo, digamos, el triángulo que ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué cosa es la potencia activa? Te la está definiendo, ¿no? Aquí la potencia reactiva, la potencia aparente, lo que hemos visto, ¿cierto? ¿No? ¿No? Y aquí, esa parte sería, por ejemplo, lo que quería verlos era esto de acá, ¿no? Por ejemplo, la potencia para calcular el condensador, siempre, digamos, la potencia para calcular el condensador es, a nosotros nos piden y nos dicen, ¿no? Calcule usted el valor de C que haga posible que el factor de potencia, digamos, sea de 0.98. De repente al comienzo me salió, digamos, que el factor de potencia era de 0.8, yo ahora voy a calcular para que sea 0.28. Entonces, como ya hemos visto, entonces este Q sub C va a ser la potencia de ¿quién? Va a ser la potencia del condensador. O sea, ¿por qué? La potencia reactiva del condensador, ¿ya? Entonces, cuando voy a hacer una gráfica, voy a tratar de meterlo a otro archivo, una gráfica para que ustedes puedan verlo, porque aquí estoy trabajando con las corrientes,
Sí, también aquí también puede ser, porque ahí está la gráfica, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, que te está hallando acá, te está hallando P, te está hallando, digamos, Q, ¿no? Te está hallando S2, te está hallando S1, ¿no? Entonces, lo que interesa para nosotros es, digamos, que tenemos que hallar esta potencia de acá, esta potencia del condensador, porque a partir de esa potencia del condensador es el que nosotros vamos a poder hallar el valor de C. ¿Y cómo lo podré hallar? A ver, ya, tengo tangente, tengo φ1, ¿no es cierto? En ese grafiquito que hicimos al comienzo, cuando hicimos la corrección del factor de potencia, o sea, esto sería el ángulo antiguo, ¿no? El ángulo antiguo, el teta S grande, solamente del motor, y esto ya sería el ángulo al que yo quiero corregir. Entonces, una forma fácil, porque esta P no cambia, esta P no va a variar, ¿no es cierto? Esta P no va a variar, esta P es constante porque está relacionado con el motor. Y todos los parámetros del motor ya hemos dicho que permanecen constantes, porque esa es su característica de operación del motor. Entonces, si quiero hallar solamente Q sub C y conozco P, ¿cómo calculo esta P? P ya por la transformación que he hecho, número de HP por 746, por porcentaje de plena carga sobre eficiencia. Ya lo tengo esta P. Esta tangente también del motor ya la tengo, ¿no? O sea, la tangente 1. Y me dicen que yo corrí el factor de potencia hasta un nuevo ángulo que se llama phi sub 2. Entonces, una forma práctica y una forma rápida es de hallar el valor de Q sub C, sería esta fórmula que está aquí. Pero ahora que ya conozco ese Q sub C, ¿y qué hago? ¿Qué hago con ese Q sub C? A ver, ¿cómo calcularía el valor de XC? A ver, quien me dice se corona, ¿cómo calcularía? Como repito, voy a preguntar. A ver, ¿quién me contestaría? ¿Cómo calculo? O sea, ya Q sub C ya lo conocí, ¿no es cierto? Q sub C ya lo conocí acá. Ya lo hemos visto acá, que teníamos el phi1 y teníamos el phi2. Y bueno, obviamente, pues esta operación es una operación sencilla. ¿Cómo calcularía el valor del capacitor que me haga posible mejorar el factor de potencia hasta llegar a phi2? A ver, ¿cómo calcularía? A ver, ¿quién me dice la fórmula? Porque ya la hemos visto, le pongo dos puntos, así sin que me tiemble la mano, y la primera práctica calificada. ¿Cómo lo calculo? Porque ya conozco la potencia del condensador, ¿no es cierto? Ya conozco la potencia del condensador, ya está conocida acá, ya conozco la potencia del condensador, pero la idea es calcular el condensador. ¿Qué fórmula utilizaría? ¿Qué fórmula utilizaría? Q sub C es igual a V cuadrado por WC. O bueno, WC sí. No, QC sería igual a B cuadrado sobre Sobre XC. Sobre XC. Perfecto, sobre XC, ¿no es cierto? O si no, I cuadrado XC. Pero en este caso, nos hemos dado cuenta en la primera diapositiva que yo les puse. A ver, ¿cómo te llamas tú? Rivera, Diego Rivera. A ver, Rivera. ¿Cómo? ¿Elmo Rivera? No, Rivera. No, pues pero tu nombre, de repente hay otro Rivera. Ah, Diego Rivera. Diego Rivera. A ver si te coronas. Entonces, habíamos llegado a la siguiente conclusión, ¿no? De que lo que teníamos que utilizar era, o sea, lo que estábamos viendo antes, ¿no? Q, en ese caso ya Q sub C, es igual a B cuadrado C, o sea, B de tensión de C, sobre XC, ¿no es cierto? Ah, su madre. Ya, entonces aquí habíamos dicho que Q era igual a B cuadrado sobre X
C. ¿Está bien? Entonces, a ver, Rivera, Diego Rivera, esta tensión de aquí, ¿qué tensión es? Vuelvo, trata de recordar como cuando hicimos, digamos, o sea, la definición de la compensación del factor de potencia. En un primer momento había un generador, luego había un motor. Este motor tenía... La tensión del generador sería. Claro, es la tensión del generador, es la tensión del motor, es la tensión del condensador. Entonces, Q es conocido, ya lo calculé. B es conocido, B también es conocido. ¿Por qué? Porque esta B es igual a B del motor, porque el motor ya nos ha definido su tensión, su característica de placa, y es igual a B del generador, Entonces, estos son iguales, ¿por qué? Porque además estaban conectados ¿en qué? Estaban conectados en paralelo. Muy bien. Entonces, conozco B, que es la B del generador, que es la B del motor, ya va acá. ¿Puedo hallar XC? Diego, ¿puedo hallar XC? Si tengo el valor del capacitor, sí. Es que, papito, tú ya tienes acá el valor de Q. ¿Ya lo tienes o no lo tienes? Sí. Ya, ¿tienes el valor de B, sí o no? Sí tengo. ¿Puedes hallar XC o no? Sí. Sí, ya. Y XC, ¿a qué es igual? XC a qué es igual. V cuadrado sobre Q. No, ahora XC solamente ya, XC a qué es igual, ya. XC a qué es igual. 1 sobre WC. Excelente. 1 sobre omega C. C. XC es conocido, y acá, lo has calculado acá. Omega es conocido, sí es conocido. ¿Por qué? ¿Cuánto vale omega, Diego? 2 pi F. Sí, 2 pi F. 2 pi F. Entonces sería 377, creo que sale, si estamos trabajando a la frecuencia de 60 Hz, ¿no es cierto? Es 2 pi F. ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí. Sí, ya. Depende, sea el elemento que varía, es la frecuencia. Puede ser 60, puede ser 50, no interesa. Esto es 2 pi F. Entonces, ¿quién es el elemento que incógnita? El capacitor es la C. El capacitor. Entonces, esto es lo que siempre nos van a preguntar. Esto es lo que siempre nos van a decir. ¿Cuánto vale el valor de C para llegar a, digamos, a corregir el factor de potencia a un determinado valor, que ya lo hemos visto acá arriba, ¿no es cierto? Que lo vimos acá. Tengo que salir con el ratón. Ya. Entonces, que ya lo habíamos, ¿dónde lo habíamos calculado? Aquí está. Aquí ya lo habíamos calculado. Entonces te van a decir, ¿cuál es el valor de C para lograr un cos phi igual a 0,98? Entonces algo es un, digamos, phi 2 vale, pues, o sea, ¿cuánto estará valiendo, pues, o sea, que sea de repente 28, de repente 18, de repente 15, no lo sé. Entonces, ya todo esto de acá, entonces ya conoces QC de acá, que lo has sacado de esto, porque ya conoces P, ya lo calculaste, ¿no es cierto? Ya sabes cómo calcular P. ¿Dónde está este? Ya. Aquí ya sabes cómo calcular P del motor, ya conoces su phi 1 del motor. Este phi 2 es lo que te dicen, tú tienes que llegar a esto, ahora cómo lo haces, ese es tu problema. Entonces, y haya el valor de C que haga posible para que tú llegues a este phi 2. Entonces, ya conozco Q, ya conozco B, que es la tensión del motor, ¿no? Es la misma tensión. Sobre XC, ya ves, para esto me valía esas ecuaciones complementarias que hemos visto, ¿no? Para esto me valía. Entonces, tomo en cuenta estas consideraciones, estos criterios, y luego digo, ya conozco B, entonces ya tengo mi XC es igual a 1 sobre omega C, omega conocido, y C tengo por conocer. Entonces ya hemos hallado el valor de C. Esto es lo que siempre te van a pedir cuando realicemos la compensación del factor de potencia, ¿ya? Entonces bueno, prácticamente, digamos, con esto ya hemos cubierto la segunda semana de clase, ¿no?
Formalmente esta es la primera semana, me han dicho a mí, ya, pero ya hemos cubierto la segunda semana de clase, y ojalá para la siguiente semana eh, eh, empecemos a hacer ya el laboratorio o hago un seminario y ya les estoy tomando la primera práctica calificada. Ya les voy a enviar el trabajo, habíamos quedado en lo siguiente, no sé cuántas prácticas serán, no lo sé, supongo que serán 6, no lo sé, o sea, ahorita yo desconozco, ¿no? O sea, y ustedes de repente tienen al menos alguna idea de cómo fue el ciclo pasado en uno, ¿no? Tal vez se manejen esos mismos criterios, pero ahorita hay esos criterios no son compatibles porque creo que la misma hora de teoría era la misma del laboratorio, en cambio ahora son horas diferentes, entonces estamos en ese tema con los profesores de ver cómo vamos a hacer con los laboratorios y tenemos que un poco replantear el tema, digamos, del sílabo, ¿no? O sea, tenemos que, pues, o sea, condicionar para ser compatible con los laboratorios. Nos subiremos algunos tópicos, bajaremos algunos otros tópicos dentro digamos, del sílabo que nos han entregado, entonces estamos en esas coordinaciones. Pero por lo pronto, pues si no avanzamos por un lado, vamos avanzando por el otro lado, mientras tengamos la posibilidad de manejarlos nosotros mismos en este curso, donde tenemos la ventaja de que, bueno, o sea, yo me encargo de la parte de la teoría, yo me encargo de la parte de la práctica, yo me encargo de la parte del laboratorio, y entonces podemos acomodarnos de tal manera cumpliendo con todos los objetivos que nos tenemos trazados en el curso, ¿no? Entonces, de pronto la siguiente semana ya puedo hacerles un seminario, voy a leer el sílabo, pero por favor, todos esos temas ya deben de estar estudiados, deben de ser conocidos. El Sadico es un buen libro, pueden estudiar. Ya también no sé si a ustedes les dije, o otra sección, o en otra parte, no sé. El Sádico es un buen libro, ¿no? O sea, maneja esos conceptos así sencillos, simples, ¿no? También alguien me habló del DOR que está buenísimo, ¿no? Definitivamente. El Boylestad está también, pero las últimas versiones andan muy bien, ¿no? Las han actualizado, estaban desfasadas un tiempo. El Scott está bellísimo, está buenísimo y bellísimo. El Scott, bueno, yo estudié en el Scott, pero después se hicieron una siguiente versión, lo había estudiado yo, luego se mejoró en los siguientes 10 años, pero ahora pues fue el año pasado lo ha mejorado y está bellísimo y buenísimo el Scott, excelente ese libro, pero bueno, no sé si habrá en la biblioteca, si se puede acceder, no lo sé, o de repente lo pueden encontrar en internet, no lo creo porque quise bajarlo, pero me cobraban, entonces no pude bajarlo, no podía caraquearlo, pero no podemos trabajar de caraqueado, podríamos hacerlo, si lo conocemos ¿cómo se llama? Si conocemos, o sea, el ID del libro, ¿no? Entonces podemos bajarlo, ¿no? Podemos bajarlo hay un software para hacer esas cosas. Por lo pronto, digamos, accedan a los libros esos que les estoy diciendo y pueden ir leyendo ya, ¿no? Entonces, déjenme manejar el tema de los laboratorios, porque inclusive yo he enviado un formato, pues, ¿no? Para que ya, o sea, el administrador del aula virtual me lo acondicione a ese formato y todavía no lo ha hecho, hasta por lo menos hasta anoche no lo había hecho, entonces por eso es que he adelantado la teoría, ¿no? O sea, la teoría y ya, llegado el momento, lo haremos el laboratorio, ¿ya? Entonces, no se olviden de ir viendo ya el Multisim Live, entonces ahora ya veremos la próxima clase en la hora del laboratorio cómo van a ser los informes previos, los informes finales, no sé si lo conversamos, o sea, no sé cuántos grupos van a ser finalmente, hasta esta semana está la matrícula abierta, ya hasta viernes, hasta mañana, ya se supone que después cierra, entonces ya cierra también la inscripción, voy a cerrar también el día domingo la inscripción al aula virtual, que ya han sido, que ya los he visto ahí, hay como 28 creo, o 29, se supone que eso queda allí, ¿no? Entonces, pero me dijeron que todavía no lo cierren, porque todavía hay matrículas, entonces el domingo ya lo cierro y ahí ya nadie más se matricula, salvo que por algún motivo había una orden de la dirección de escuela y diga, ya matricule, pues sí, entonces tendría que abrirle especialmente para que se matricule en el aula virtual, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Profesora, disculpe, se refiere a fundamentos de Sádico, ¿no?
Claro, o sea, toda esa parte que hemos visto, pues, en la parte de repente fortalecer algunas cosas, pero por lo que yo les he dado, creo que ya hay que revisar un poco más algún sádico, por ejemplo, los fundamentos que les he dado, que son los necesarios. No, el nombre del libro, Fundamentos, ¿no? Ah, sí, fundamentos son. Ahí viene la parte de lo que es 1 y 2, ¿no? Entonces, ahí puedes repasarlo. No sé en qué libro estudiaste el ciclo pasado, qué libro estudiaste, no estudiaste en ningún libro. Mismo libro. En el mismo libro. Sí, ese libro también es interesante, se entiende, pero obviamente sus problemitas son sencillos, ¿no? O sea, se pueden hacer rápidamente, pero los problemas que yo les voy a plantear no van a ser tan sencillos, ¿no? Pero con fundamentos sí, lee el Sádico y si encuentras ¿cómo se llama? El TOR, también en la última versión, sería bueno, ¿no? Pero bueno, como texto, casi lo hemos estado utilizando el Sádico, ¿ya? Entonces vayan revisándolo. Disculpe, sobre los PDFs que estamos haciendo, ¿podría pasarlos al Moodle para ir leyendo? ¿Cómo se llama? Sí, algunos lo voy a pasar, lo que sí les digo es que no podía pasarle la primera nada más porque era una autoría intelectual y estaba impedida de compartirlo, ¿no? Pero ya, de los PDF que ahorita hemos estado, lo que pasa también que el otro tema que estoy trabajando, pues se los voy a pasar en PDF, se les mostré, digamos, donde estaba trabajando yo la potencia en el dominio del tiempo, luego para ayudar a la potencia, el dominio de la frecuencia, eso lo estoy trabajando, ¿no? O sea, todavía faltan cosas que modificar, está, como dice, en proyecto, ¿no? Entonces, o sea, de repente se los puedo mandar, ¿no? Porque es un adelanto de lo que pienso hacer como unas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como unas salidas de clase, algo para no estar siempre, y ya quisiera meterle también los dibujos que a veces que se los presenté en la lámina anterior, o sea, falta trabajarlo un poco, pero los conceptos ahí están metidos de alguna manera, ¿no? Ponerse a trabajar todo lo que uno desea, todo lo que uno quiere, y también hablar, porque hay que hablar, ¿no? En el caso de lo que yo les mostré pues anteriormente es complicado, pero bueno, por allí voy a ver qué se los mando, ya de lo que hemos visto se los voy a mandar, y además creo que ya el delegado me dijo, y ustedes deben saber que ya le están pasando, él está haciendo las grabaciones. Yo también hoy día, bueno, felizmente no ha pasado nada con la grabación, la tengo, la voy a bajar, pero él se está encargando de pasarle a ustedes las grabaciones. Yo tengo el repositorio y él tiene tiene una dirección en la cual, digamos, o sea, están las grabaciones. Yo voy a tratar de mandar los archivos los que sean posibles, ¿sí? ¿Correcto? Está bien, profesor. Ya, hijo. Entonces, ya nos pasamos, ya me están pidiendo del otro lado, ya. Listo. Entonces, nos vemos la próxima clase. Un abrazo para todos. Luego, profesor. Bueno, hasta luego, profesor. Buen fin de semana. Chao, chicos. Chao.